esta presentación. El día de hoy estamos presentando el libro Laura Méndez de Cuenca, poesía. La compilación, estudio preliminar y edición le corresponde a, creo que uno de los mejores editores de aquí de México, el doctor Ángel José Fernández. Bueno, comenzamos ya. Creo que la dinámica va a ser así. Le damos en un primer momento la palabra a la doctora Leticia Mora, posteriormente al maestro Diego Lima y finalmente al autor del libro, ¿no? Creo que no es necesario hacer una presentación de las líneas del currículum del doctor Ángel José Fernández porque nos llevaríamos 2 horas, ¿no? Entonces no es necesario. Pasamos inmediatamente a, bueno, las palabras que nos tenga que decir la doctora Leticia Mora. Adelante, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Para mí es un gran gusto presentar este libro, asistir a esta presentación tan esperada, tan añorada. Así que agradezco mucho la invitación de mi amigo y colega, el erudito Ángel José Fernández. Este libro es maravilloso por muchas cosas. Es maravilloso, para comenzar, por su tamaño. Más de 700 páginas, 724 para ser precisa, más el índice. Pero sobre todo porque nos hace imaginar el valor del trabajo intelectual cuando lo guía una pasión, sea esta histórica, de restitución, de admiración o la de la simple curiosidad por saber. Pienso en la figura de Ángel, inclinado sobre la vieja página de un periódico, como un signo de interrogación permanente, deseoso de darle sentido a lo que ha leído y que no cuadra con lo que otros han escrito y tiene enfrente. Su búsqueda es la de hacerse preguntas, corroborar, anotar las disonancias, las atribuciones erróneas, los errores en la datación de nombres, fechas de nacimiento, de muerte o de matrimonio, en las transcripciones cerradas o mal hechas, en los entuertos, los descuidos, las sinrazones o las felices coincidencias. Imagino el tiempo invertido, inclinado sobre la página, y corroboro la constancia y la disciplina en seguir una o varias pistas, en el diario anotar de ese dato que se ha descubierto, en el hurgar y hurgar en los más recónditos periódicos inimaginables para la mayoría de nosotros, en las referencias cruzadas, en fin, en todo aquello que lo lleve a dar la respuesta precisa. Su búsqueda lo ha llevado también a varias partes y diversas bibliotecas, como la del viaje a Ciudad de México, donde se entrevistó con el sobrino de doña Laura, viaje al que tuve el honor de acompañarle. Hoy, con deleite, les puedo contar que tuvimos en nuestras manos un ejemplar de una de las novelas de doña Laura, por mucho tiempo la única conocida, Espejo de Amarilis, de 1902, y pudimos ver de su puño y letra anotaciones importantes en el ejemplar. Ángel ha dedicado su vida a este trabajo, pero con la obra de doña Laura es como si a fin de cuentas haya tomado conciencia de que de él dependía restaurar el verdadero trabajo de una mujer única, Laura Méndez. Tal se revela su fe y compromiso en este libro. Y los lectores de Laura se lo agradecemos, no solo como un reconocimiento intelectual, que vaya que haya admiración por mi parte, sino con el agradecimiento del que observa el cuidado que se pone hacia una persona y su obra, que se quiere y se admira, para que ya en este siglo XXI todavía se le siga maltratando con comentarios como el que me dijo un conocido investigador cuando le propuse hacer la edición crítica de Espejo de Amarilis. Pero Laura Méndez, ¿quién es ella? Pero Espejo de Amarilis no es un clásico, pero podría haberse argumentado con hechos, como lo hace Ángel José, que Manuel Acuña cifra su fama en escasos poemas y en un suicidio que elevó a potencia lo que pudo haber escrito de haber vivido más años, que Astucia, o Los hermanos de la hoja, fue escasamente leído por sus contemporáneos, y son los discursos de entrada a la Academia de la Lengua de algunos escritores de finales del siglo XIX y principios del XX, quienes lo ponen en los radares de los críticos que no tienen criterio propio y necesitan de algún famoso
para aquilatar la valía de un escritor desconocido. Pero a criterios necios, el silencio es la mejor respuesta. Por ello, este libro es maravilloso, ya que su cuidada edición es un deleite para la vista y es un placer su lectura. Prueba del gran trabajo del autor en su faceta de editor, como dijo Estela, uno de los mejores de los que yo tenga el gusto de conocer. Pero es maravilloso sobre todo por la justicia que hace a una mujer extraordinaria, una verdadera polígrafa y erudita ella misma. Laura, a diferencia de las mujeres de su época que, como Marisa Vidillas, conocían idiomas para el lucimiento de una educación femenina exquisita, Méndez no solo los conoce los idiomas, sino que los dignifica cuando en sus llamadas versiones libres los traduce y los recrea, como un medio para dar a conocer al público mexicano una obra valiosa, aclimatando novedades, como dijera Monsiváis, es lo que constituye el verdadero trabajo de un gestor cultural y el de una educadora, como lo fue nuestra autora. Sin duda, Laura Méndez, quien revierte una y otra vez lo que se esperaba de las mujeres, hace de las lenguas y todos sus conocimientos el capital simbólico para ganarse el pan diario. Pues ustedes deben saber que doña Laura, pese a su talento, sufrió toda clase de ninguneos, aún en su vida tardía, sola, con sus hijos enfermos y sin ninguna seguridad laboral, como bien nos relatan nuestro autor, Ángel, en este libro que hoy presentamos. Por ello, si bien es un mérito colocar a Laura Méndez en el panteón de los poetas ilustres del siglo XX, al que sin duda este libro contribuye de manera definitiva, lo más importante para mí con este libro es que gracias a Ángel, Laura ya no es de nadie y pasa a ser de todos nosotros. En efecto, la titánica tarea de Ángel es poner al alcance del lector todos los poemas conocidos y localizados de Méndez. 64 poemas, muchos de ellos inéditos. Así tenemos la oportunidad de leer todas sus variantes y conocer su ubicación precisa en las publicaciones en que se encuentran. La lectura de los poemas de Laura Méndez comienza hasta la página 339 de 720 y tantas, recuerden. Era el mundo a mi vista, publicado en 1873, cuando la poeta tenía 20 años, y termina con el poema dedicado a la muerte de Salvador Díaz Mirón, Pasa un poeta, publicado en 1928, el año de la muerte de esta gran poeta, a la edad de 75 años. Termina esa sección con el apartado de 20 versiones libres, imitaciones o traducciones, como las llama Ángel, según sea el acercamiento al modelo en griego, latín, italiano, francés, alemán o inglés, al que ella está traduciendo o más bien dicho, apropiándoselo en algunas ocasiones y volviéndolo a escribir. El estudioso podrá revisar él o ella misma, si así lo desea, las diferentes versiones y formarse una opinión, o podrá proponer otras rutas para estudiar la obra poética de Laura Méndez, pero no podrá negar el rigor en la edición y en el trabajo realizado. Tal vez quien me escucha se esté preguntando, muy bien todo esto, pero ¿qué pasa en las otras 300 y tantas páginas? Y tendrá razón, pues lo que pasa es un ejemplo de investigación y de edición crítica de una obra. En las páginas previas a la poesía, Ángel tiene la oportunidad de articular un contexto personal y familiar de la vida de Laura Méndez, sus padres, sus amores y la formación de su vida familiar con Agustín Cuenca. Por ejemplo, en el malogrado amor de Laura con Acuña y su subsecuente separación por el amor que Acuña le profesaba a Rosario, según los chismes, asunto que ha sido motivo de diversas especulaciones, las evidencias que Ángel nos presenta son contundentes, pues más allá de lo que yo ya conocía, por ejemplo, y que desmentía dicho romance, asunto deslindado en Rosario la de Acuña, de José López Portillo y Rojas, Ángel lo demuestra exhaustivamente a través de fuentes diversas, como la ficha de bautizo, ¿cómo se llama esta? La partida de bautizo del hijo de Laura y el poeta,
además de proporcionar datos precisos sobre la enfermedad de Acuña, datos muy interesantes, por cierto, que desmienten definitivamente esas versiones de que dejó a Laura por la mítica Rosario, pues en realidad Rosario estaba enamorada de Manuel Flores, por lo que el suicidio del poeta no se debió a ello, sino a cuestiones menos románticas que Ángel nos entretiene como un novelista del siglo XIX. Bueno, si el lector quiere conocer más de este melodrama, lo podrá averiguar en el apartado donde se encuentra esta información, en la cronología, donde además se podrán encontrar muchos datos históricos y de la vida social, cultural y literaria de la época de Laura, que no tengo idea cuánto tiempo le llevó a Ángel a hacer todo esto. Y aún anteriores, pues comienza con la historia de quiénes fueron los padres y abuelos de la poeta, así como varias de sus relaciones personales. 230 páginas meticulosamente documentadas, donde se cifra la vida de Laura Méndez, su carrera literaria y su profesión de educadora, sus viajes, sus empresas, en fin, su biografía intelectual y afectiva. Por otro lado, se cifra la vida cultural de un país y los avatares de una obra, la de Méndez, hasta el presente, sin dejar espacio a los devaneos de la imaginación para llenar algún espacio de duda. Un apartado envidiable para el estudioso, por si no fuera suficiente lo ya dicho, es la impresionante bibliografía, la cual podría ocupar en sí misma un pequeño volumen. Quisiera por último señalar que en el estudio introductorio el doctor Fernández desarrolla más ampliamente pesquisas e hipótesis que ya había adelantado en sendas publicaciones como Hacia una poética de Laura Méndez de Cuenca y Los editores de Laura Méndez de Cuenca, que ya en este estudio amplía y argumenta de manera muy persuasiva. Reitera la clasificación que había hecho de la poesía de Méndez, aunque aclara con rigor y honestidad intelectual que no es toda la poesía, sino la que hasta este momento ha localizado, clasificándola en 3 etapas, a las cuales ceñiría, según corresponda, los 64 poemas ya mencionados. La primera incluye 7 poemas correspondientes a los de la primera etapa, 1873-1875, una etapa de búsqueda marcada, cito, por la experimentación temática, formal y estilística. La segunda, poemas de la segunda etapa, 1884-1905, abarca 47 poemas. A esta etapa la llama Ángel, la de la plenitud creadora, de su madurez, y los poemas que la integran configuran el corpus más grande de su poesía y son la parte central de su producción en verso. Para la siguiente etapa, poemas de la última etapa, 1915-1928, porque todavía en ese último año, 1928, ella se encuentra trabajando. Ángel ha localizado 10 poemas de gran originalidad, pues cito, son los poemas de experimentación tardía. Fin de cita. En cuanto a su poética, nos dice Ángel que Laura, cito, cultivó la poesía intimista, descriptiva, de ocasión y de contenido social mediante el uso de formas clásicas como el romance, la silva y el soneto. Asimismo, practicó la prosa poética y el verso en blanco. Los temas predominantes de su obra lírica son el dolor, el amor, la muerte, la soledad, la orfandad, la esclavitud, la melancolía. Los estudios más recientes apuntan que a pesar de haber sido valorada en los primeros años de producción como poeta esencialmente romántica, con atisbos modernistas, es posible vislumbrar en la obra de Laura Méndez, debido al tratamiento de los temas y asuntos en varios de sus poemas, un estilo más bien ecléctico. Fin de cita. A los estudiosos del siglo XIX y de la poesía escrita por mujeres les conviene revisar este libro, un ejemplo de generosidad intelectual. Les conviene tomar su tiempo y leer la poesía de una gran escritora, revisar la cronología que les ayudará a contextualizar los eventos de la vida de Laura, sus amores y desamores, los avatares de su familia, la desgraciada relación con su madre, con Acuña, con su esposo, con sus hijos y atisbar en la vida literaria del México decimonónico. Este libro es un puente que abre muchas puertas a estudios posteriores. Un verdadero ejemplo de investigación, por ello, una fuente sólida
para futuros investigadores. Generosamente, como solo Ángel sabe serlo, todas las fuentes de las variantes de la poesía están aquí consignadas. Las actas de bautizo, de matrimonio, que aclaran nombres, fechas y lugares rigurosamente asentadas. Un trabajo tan dedicado es claro que no se hizo para el concurso del próximo SNI. Requiere amor, paciencia, rigor, invariables cotejos y mucha escrupulosidad en el manejo de las fuentes. Yo llegué en 2003 al instituto y recuerdo platicar con Ángel de mi pasión sobre Laura Méndez, pues había encontrado un poema entre los viejos papeles de mi abuela y mi deslumbramiento ante lo que mi abuela insistiera era la obra de una poetisa, pues yo no conocía a ninguna. Para mí existía un gran silencio que iba de Sor Juana Inés de la Cruz a Rosario Castellanos. Este libro y todo su trabajo con otras poetas decimonónicas colma con creces ese silencio y le otorga a Laura Méndez y a su obra su justo lugar. Enhorabuena, Ángel. Muchas gracias a la doctora Leticia Mora por esas palabras que rescatan esta dimensión humana y esta dimensión creadora de una de las mejores escritoras del siglo XIX. Bueno, damos paso a la participación del maestro Diego Luna. Lima. Ay, no sé por qué te puse Luna. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias al doctor Ángel Fernández por haberme invitado esta tarde a estar aquí con ustedes. De broma, cuando me dijo que iba a presentar, le dije, maestro, pero se vale decir lo que realmente uno encuentra en el libro. Y me dijo, a ver si encuentras los errores, pero yo sé que es una broma porque pues, eso no va a pasar. El polémico Harold Bloom solía traer a su memoria una discusión con el formalista Lionel Charles Knight, quien consideraba absurdo tratar a los personajes de Shakespeare como criaturas vivas. En la anécdota de Bloom, la postura del académico pretendía evidenciar el olvido de medio siglo de teoría asimilada en nuestras universidades e igualmente exhibir el consabido error de confundir el terreno de la ficción con el mundo afuera de la página. Una postura que siempre me ha parecido similar a la de quienes acusan la incongruencia de las interpretaciones filológicas de la poesía cuando denuncian el atrevimiento de intentar reconstruir la vida de los poetas a través de sus obras. A Bloom, siempre abierto a la disputa, le parecía una excelente oportunidad para defender que si Lady Macbeth tuvo hijos fue solo uno, asesinado por su primer marido. En el caso de las obras poéticas, mi conjetura suele ser que para los poetas la poesía realmente nunca ha estado apartada de la vida, o todavía más, que la verdadera vida de los poetas son sus poemas, mientras que aquella sustancia que amalgama los poemas entre sí, dirá Sheridan, se antoja nimia o subsidiaria. La vieja querella contra el formalismo parece caduca, pero todavía en 2025 escucho a estudiantes de letras escandalizarse con las lecturas de la poesía de Manuel Acuña, Javier Villaurrutia o Rosario Castellanos, que apelan a ese caos de rasgos humanos que anteceden la escritura de cualquier obra literaria, aunque sea menos común en el caso de las escritoras, a quienes en sentido contrario históricamente se les ha reducido a la expresión de anécdotas, testimonios o sentimientos, como si las ideas y la métrica fueran cosa de hombres. Esta nueva edición de la obra poética de Laura Méndez de Cuenca rompe con ese pretendido supuesto. Podemos empezar por aclarar que el libro está integrado por dos grandes secciones. La primera, como ha explicado Leti, contiene un extenso estudio introductorio en el que el doctor Ángel José Fernández plantea el estado actual de la poesía de Laura Méndez, esto es, la historia de las composiciones íntimamente ligadas a su biografía, a los sucesos históricos que la envolvieron, así como la interpretación de las posibles ausencias o silencios en su producción, seguida de una revisión de sus editores, así como de una prolija exposición de las fuentes. La segunda parte presenta la obra poética hasta ahora conocida de Laura Méndez. Expresamente,
Esta edición no intenta ser una reunión completa ni definitiva de un corpus que aún podría nutrirse con versiones nuevas, composiciones desconocidas o el hallazgo de algunas piezas de las que apenas tenemos noticia, pero que no han sido recuperadas por el estado que guardan nuestros archivos y repositorios en México o por la simple falta de suerte. La obra aquí reunida, 64 composiciones originales y 20 versiones, imitaciones y traducciones, se nos presenta como una versión fijada de los poemas hasta ahora conocidos, con aparato de variantes, respeto a los cambios autorizados en el momento por su autora y enmienda de las erratas de imprenta que se han reproducido a través de las décadas para mostrarnos una versión más íntegra de la obra poética que pueda servir de base a estudiosos, antologadores o cualquier lector. Todavía más, los poemas vienen acompañados de una nota del editor en la que puede apreciarse la investigación que está detrás de esta compilación. En ella se nos brinda una explicación de cada poema, el contexto biográfico e histórico en que surge, además de una historia mínima de la elección de las formas, las metáforas e imágenes más recurrentes de Méndez de Cuenca. Y es aquí donde, a mi parecer, encontramos una de las principales aportaciones de esta edición crítica. Sin duda, el ejercicio de la crítica literaria puede enriquecerse al leer las obras del pasado con los lentes de nuestro tiempo, sea cual sea el nombre que tomen las herramientas de la hermenéutica en boga. Pero este anacronismo electivo nos conduce muchas veces a olvidar que las obras aparecieron en horas, en momentos específicos, si se pretende, por ejemplo, aspirar a comprender el sentido primario, que no el sentido último, de tal o cual poema. Prevenidos contra el riesgo que entraña una confusión de la naturaleza que hemos mencionado, podemos tratar sin temor el tema fundamental de esta tarde: valorar una propuesta de lectura como la que nos entrega Ángel Fernández en esta compilación. Cuando se distingue en el ejercicio de la crítica literaria una tendencia a encontrar en los poemas una finalidad humana, un sentido histórico y tradicional, una esencia, digamos, estrictamente subjetiva, se puede inferir que nos hallamos ante una propuesta de análisis e interpretación que se ha tejido a partir de dos hebras principales. Primero, está aquella que podríamos denominar como la argumentación biográfica del corpus poético. La biografía aspira a la documentación exhaustiva tanto de la vida privada como de la vida pública de una persona. Cuándo nació, dónde fue bautizada, con quién se casó, quiénes fueron sus padrinos, sus abuelos, sus amantes, sus vecinos, sus detractores. En pocas palabras, la argumentación biográfica de Fernández inspira a desentrañar el misterio de una existencia a través de sus poemas e intenta alcanzar, por qué no decirlo de una vez, la amistad vicaria de Laura. Veamos por caso cómo al desvelar el intríngulis amoroso entre Méndez Lefort, Agapito Silva y el malogrado Manuel Acuña, nos expone el estudio introductorio la siguiente secuencia de acontecimientos. Cito: puede señalarse, en vista de la ingente cantidad de poemas arreglados en honor de Laura por parte de Agapito Silva, casi todos abundantes de tonos sentimentalistas, la existencia probada de una relación, la cual, además de haberse dado en la realidad, ocurriría en forma velada e intermitente y a veces simultánea a la sostenida entre Laura y Manuel Acuña, en torno a esas rupturas de relación constantes, como lo señalan en número y suficiencia los poemas del ciclo compuesto por el saltillense en honor de Laura. Todo parece indicarlo, pues al desvelarse esta relación triangular, al haberla descubierto Acuña o por habérsela confesado Laura a Manuel, tal como se desprende de la lectura del poema Adiós, sobrevino la ruptura definitiva entre Manuel y Laura, sin importar inclusive el embarazo consumado en torno a tan crítica situación y meses más tarde el nacimiento de su hijo natural, bautizado como Manuel Guillermo Acuña Méndez. Fin de cita. Páginas más adelante, el estudio introductorio precisa que a nombre de la madre enlutada, el poeta Agustín F. Cuenca, quien será esposo de Laura Méndez, se presentó ante el registro civil para levantar el acta de defunción del niño y realizar los trámites para la sepultura de sus restos mortales. Queda claro, así, que la revisión pormenorizada del material humano atañe no solamente a la recolección de testimonios de época, archivos parroquiales o libros de historia, sino a las representaciones necesarias para documentar el paso de esta escritora por el mundo,
cuáles fueron sus intereses, en qué periódicos publicaba, cómo se ganó el sustento diario, a qué atribuir sus prolongados silencios en el mundo literario. En México, la consulta de primeras ediciones, así como el escrutinio de la prensa histórica, es una tarea particularmente difícil, pero si esta compilación parece alcanzar a retratar el periodo exacto en que escribió su protagonista, también al dominio de estas fuentes se debe. Pero he mencionado en líneas atrás que la estrategia de lectura de Fernández está basada en dos hebras principales, una de las cuales es la argumentación biográfica. Pues bien, la segunda consiste en el dominio de la retórica. Es precisamente esta cualidad en la argumentación lo que eleva la imagen de Laura Méndez más allá de una extraordinaria mujer de su tiempo, para enfatizarla como una extraordinaria poeta de su tiempo. Desposeída, como expone el propio Fernández, de impostados feminismos, pero nunca de feminidad. El sonido de la lírica de Méndez de Cuenca, me atrevo a sugerir, aparece precisamente cuando se le pone en diálogo no solo con los escritores de su generación, a los que supera, por cierto, sino al contrastarla con los de su época, Otón, Nervo, Gutiérrez Nájera, Díaz Mirón. Para averiguar en concreto qué es lo que la poeta dispone frente a lo que la tradición ha hallado, podemos escuchar la música asonantada de Pasa un poeta, dedicado a Salvador Díaz Mirón, cuya melodía surge a partir de versos dodecasilábicos, explica el maestro, en donde un único estribillo hexasílabo se transforma en detonante anafórico del ritmo. Una cita del poema. Ya no manan dulce licor tus sentidos, ya no hay esplendores en tu vida alada, ya no hay recordanza de arpegios dormidos. Alumbra tu vuelo la noche estrellada a espacios remotos jamás conocidos. Un poeta pasa, cantos desprendidos, de su lira bajan en áurea cascada, y suenan y suenan y suenan diluidos en una silente estela borrada como la que dejan los barcos hundidos. Podemos apreciar, a partir de la lectura de Fernández, que la expresión creativa de Laura Méndez la conduce a la elección de una aspiración clásica para su poesía de inspiración romántica. De esta manera, es posible distinguir a través de las etapas de iniciación y madurez de su producción los grandes tópicos de la desgracia y la pérdida en un primer momento, el regreso al diálogo íntimo y de expresión modernista al final. Estados del espíritu que nunca cayeron en los excesos del preciosismo ni en el manierismo, pero que mantuvieron sus versos con apego a las formas del canon, el soneto, las composiciones con versos pareados, los poemas con tercetos encadenados, en cuartetas, quintetas, quintillas, sextetas, serventecios, etc. Méndez de Cuenca recurrió a la jaula de oro de la 10ª Espinela y otras veces a las estructuras romanceadas, cuando no a la libertad de la silva. Su virtud común puede decirse que fue la desconfianza en la fácil resolución de un programa en verso, la idolatría de una vanguardia o una falsa tradición. Lejos de la distinción escolar entre forma y contenido, me atrevo a pensar que Laura dominó la concordancia entre el tema elegido y el valor supremo de la estética, que es la ética. Jorge Cuesta menciona a propósito de Ramón López Velarde que en sus magníficos poemas no le roba a su país lo que tiene, él es quien se lo da. Pues bien, el mensaje de Laura Méndez, si alguno tiene, no le roba a ninguna nación ni a ningún grupo literario, sino mantiene esa condición de honradez basada en la introspección inevitable que empequeñece las bondades, la suma de hábitos y plegarias y realidades sociales que la reiteración agiganta y que de perderse dañaría sin remedio, según lo declaró ella misma, su fe ciega en algo mejor que esta triste vida. Esta actitud no provoca una producción exuberante. De hecho, nos explica Ángel Fernández que la autora no reunió ni organizó su obra poética, ni publicó en libro o colección alguna de sus poemas, salvo la preparación de un libro de cuentos en verso, pensado como texto escolar complementario para la educación de los niños. Pese a que el manuscrito fue rechazado por cambios en la política educativa en la Secretaría de Instrucción Pública, más que por su valor literario, el único par de cuentos que llegaron a la prensa nos demuestran su intención de hacer del verso un espacio para la enseñanza contigua de la fábula, como en el caso de Los Capones de Navidad,
donde a la par de una lección de la desobediencia y sus implicaciones, reconocemos la tesitura moral del arte que permite perder y recuperar la pureza a un mismo tiempo. Un ejemplo. Los cochinitos desobedientes, sin el permiso de su mamá, una mañana muy tempranito fuéronse juntos a pasear. Cuando la vieja marrana vino de comer bodrios en el corral, a los cochinitos desobedientes en el chiquero no encontró ya. Muy afligida los llamó a gritos y temerosa de algo fatal, a sus hijuelos de calle en calle y plaza en plaza se fue a buscar. Mientras, alegres los cochinitos, gozando estaban en libertad, y unas 2 horas vagaron solos por las 1000 calles de la ciudad. Un tocinero muy renombrado desde su casa los vio pasar, y al punto dijo: buenos capones para la Pascua de Navidad. Y dicho y hecho, para la noche, de la ventana tras el cristal, los lechoncitos muy adornados en unos platos estaban ya. Cuando la vieja marrana viólos, contando 7, dijo: cabal, 7 eran ellos los pobrecitos, y aunque marrana, se echó a llorar. Inicié esta presentación afirmando que la vida de los poetas son sus poemas. Pues bien, para un editor que además es poeta, sería equivalente decir que su vida son también sus ediciones. No es difícil comprobar que esto es cierto en el caso de Ángel Fernández, sobre todo para quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con él durante la última década. Su amor literario como su magisterio están plasmados en esta obra que tanto sus lectores como sus alumnos reconocemos. Enhorabuena por la aparición de esta edición crítica de la poesía de Laura Méndez de Cuenca. Gracias al maestro Diego Lima, que no Luna, perdón por mi exabrupto de hace rato. Gracias, Diego, por esta revisión tan puntual del contenido, de la estructura de este maravilloso libro. Creo que las 2 participaciones hacen énfasis en esa pasión, en esa constancia y en esa disciplina que Ángel José tiene en todos sus trabajos. Entonces, bueno, pasamos ya a la participación del maestro Ángel José para todos los comentarios que quiera hacer. Gracias, Estelita. Agradezco a todos su presencia y a los presentadores sus palabras. Muchas gracias a Estelita por la presentación, a Agustín del Moral por editar la obra y a su equipo de gente que me tuvo paciencia para que quedara todo dar la edición. Creo que el trabajo habla por sí mismo. Es la coronación de casi 20 años de trabajo, pero más que el tiempo dedicado a la hechura y a la configuración de la edición, siempre tuve presente el acto de justicia que implicaba recuperar una obra ninguneada y olvidada. Entonces, ese fue el motor. Como verán, soy viejo y soy sentimental. Fue ninguneada por propios y extraños, por sus contemporáneos y por nuestros contemporáneos. Primero se le olvidó, después se le ninguneó, después los jóvenes editores del siglo XX colaboraron a seguir hundiendo y escondiendo la obra y el mérito de la poesía de Laura Méndez de Cuenca. Eso obligó a un trabajo todavía más exhaustivo de búsqueda, de cruce de información, de cotejo de ediciones, en donde los editores contemporáneos se llevan la peor parte. Es decir, que la poesía de Laura Méndez de Cuenca se lleva la peor parte con sus
supuestos salvadores y recuperadores de la obra. Entonces, la obra en los periódicos, lo sabemos, es obra de la prisa, siempre hay errores. La recuperación de estas obras en el 19, pues sí, obliga a un cotejo y a ser exhaustivo, pero en este caso, el peor trabajo, la peor, digamos, lo que más trabajo costó fue esclarecer la incomprensión de los editores del siglo XX. No era posible que editores profesionales dieran al traste con una obra tan importante cuando era necesario hacer el rescate oportuno. Hubo pues que hacer bastante labor de corrección, de enmienda, de revisión y de búsqueda. Tiene muchos errores la edición. El tamaño creo que es uno de ellos. La exhaustividad creo que es un error, pero era necesario porque al darme cuenta que se equivocaban en los datos más insignificantes, no eran capaces de leer lo que decía el periódico. Si el periódico decía 1890, ellos ponían 1892, por poner un ejemplo, ¿no? Pero como si están copiando, ¿por qué copian mal? Entonces, vi la necesidad de que este aparato inicial fuera creciendo necesariamente, porque al darme cuenta de la gran cantidad de inconsistencias, me vi precisado en la necesidad de hacer una cronología con fuentes muy precisas para ir determinando cómo fue el decurso de una vida tan importante, tan sufrida, pero tan estimulante como fue la vida de Laura Méndez, con su forma de ser, que era calzonuda, era muy valiente, era intransigente también, creo que tenía mal carácter. ¿Quién no? Después de... Pero pues se enamoró de un poeta enfermo, se enamoró de, pues es sensible, era un sujeto muy sensible, que tiene también muchos defectos. Entonces ella vivió con plenitud, le tocó una vida triste, creo, pero ella siempre sacó la casta, siempre vio por sus hijos, más que sus compañeros de vida, ella vio por sus hijos, lamentablemente muertos, uno muy joven en una epidemia, otro, de los 8 que tuvo, 2 lograron la vida adulta y estos 2 que lograron la vida adulta, uno lo mató el cólera, Horacio, y a Rosa, a su hija, Alicia Rosa, pues murió esquizofrénica, con momentos de demencia, en fin, con unos problemas de salud impresionantes. Frente a todas estas adversidades, la autora siempre se impuso, siempre tomó la estafeta y logró pues no dejar huella, sí, y no ceder, no cejar, no dejarse. Se peleaba con los generales inclusive, se peleó con un general, Justo Sierra tuvo que defenderla porque el general se quejó con Porfirio Díaz de que la trató mal la señora Laura Méndez, porque no le reconoció su credencial como encargada del Ministerio de Instrucción Pública para ser la responsable de ese ministerio en la Exposición Universal de San Luis, Missouri. Entonces, no tuvo empacho en pelearse con el general. Y Justo Sierra, que la conocía muy bien, eran contemporáneos, eran amigos de toda la vida de juventud y demás, la defendió frente al general Díaz y le mantuvo el trabajo. No solo eso, sino que le ampliaron el trabajo para que fuera a hacer estudios
sobre la educación de párvulos y del kindergarten a Europa, donde estuvo casi 6 años de su vida investigando en Alemania, en Francia, en España, en Austria, en Italia, sobre las modalidades del kindergarten y de las escuelas de primeras letras, y con sus informes técnicos, que como decía Justo Sierra, fueron muy valiosos, se implantaron en México la educación de las primeras letras y de los jardines de niños. A ella debemos, pues, fíjese bien, la educación, el primer acercamiento a la educación por parte de los niños, gracias a su trabajo técnico como informante de las técnicas modernas, tanto las técnicas de William T. Harris en San Luis, Missouri, como de las modalidades del kindergarten de Pestalozzi y otros en Berlín, en Alemania y en Europa. Así que ella fue una intelectual muy importante. Me sorprende mucho que destacó en todos los aspectos de su vida, como poeta, como narradora, como cuentista, como novelista, como ensayista, como cronista y como autora de artículos, porque tenía que vivir de escribir y durante mucho tiempo tuvo que escribir a diario para darle de comer a sus hijos. Entonces ella destacó en todos los órdenes, todo lo que emprendía lo llevaba, sabía llevarlo hasta sus últimas consecuencias y siempre con mucha hidalguía, con mucha valentía, con mucha honradez y con mucha entrega en sus trabajos. Así que yo no sé si creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leer algún poema. Ya explicaron bien la estructura del libro, tiene 2 grandes partes. Yo les recomiendo que se pasen la primera de un jalón y vayan a los poemas, que es donde está lo importante. Lo otro fue necesario, pero para ustedes ya no es necesario porque ya está aquí ordenadito todo lo que sigue. Entonces, yo creo que lo importante es su obra. Entonces, yo no sé si pueda leer un poema de... Tenemos tiempo, ¿no? Sí. 8 minutos. Entonces vamos a leer solo 2 poemas. Vamos a leer un poema de la segunda etapa, lo que yo llamo la etapa de la madurez. No es muy largo, es un poema muy breve. Podemos inclusive leer 2 de ahí, son muy pequeños. Quiero. Cuando murió Acuña y estableció relación amorosa con Agustín Cuenca, cosa que ocurrió relativamente pronto y rápido, creo que nunca se imaginó que la vida de casada con Agustín Cuenca iba a ser de ostracismo, porque se dedicó a tener hijos. Tuvo 7 hijos en 9 años. Entonces, pues estaba condenada a los pañales, a la comida y a los velorios porque se le morían, ¿no? Entonces, finalmente tuvo una relación. Creo que Agustín Cuenca no la comprendía del todo. Agustín Cuenca era bastante disipado en su vida. Sin embargo, pues ella fue cabal, como siempre, como dice en el poema de los cochinitos, ¿no? Cabal, en la cuenta cabal. Y cuando muere Agustín Cuenca de cirrosis hepática, ya comprenderán por qué, entonces escribió este poema en cuartetas, es muy breve, 16 versos, 4 cuartetitas, se titula Hiere. Mi última dicha en el olvido yace, mi último sueño en el dolor se apaga, se van como los pájaros del nido para nunca volver mis esperanzas. Remueve tu saeta en la honda herida, fatal destino, el corazón te aguarda. No temas, no, que a tu furor impío, cobarde tiemble y se estremezca el alma.
No pretendo que cesen tus rigores, ni de tu injusta ley saber la causa, ni que acortes o alargues la agonía. ¿Qué me importa la muerte, breve o tarda? Lo que me dio al nacer, día por día y momento a momento me arrebatas. Todo era tuyo, todo me lo diste, llévalo ahora donde más te plazca. En estos pocos versos encierra todo el potencial poético de esta escritora, quizá la mejor del romanticismo mexicano y de principios del siglo XX. Entonces hay fuerza, hay economía del lenguaje, hay precisión, hay una alta elevación poética y también no hay vacilación, no hay abnegación, no hay ninguno de los rasgos propios de lo que se llama la poesía del ángel del hogar, que es característica de nuestro romanticismo. Al contrario, enfrenta la situación. Quizá valga la pena leer algún otro. Ese lo leí por breve, los otros son igualmente importantes. Bueno, yo creo que voy a leer el que me parece que es uno de los poemas consagratorios, no de Laura Méndez, sino del romanticismo mexicano. Dará tiempo y sobrará. Adiós. No, oh corazón. Me gusta Nada más que aparezca, ya apareció. Este es el primer poema que escribe cuando está desahuciado a su esposo en 1884. También está en cuartetas, son versos cervantesios. Oh corazón, ¿qué vales ni qué puedes de este vivir en el austero abismo? Si presa tú de las mundanas redes, eres siervo y señor a un tiempo mismo. ¿Quién a tu ley su vanidad no humilla? ¿A quién si ruegas tu humildad no mueve? ¿Eres luz y verdad? ¿Eres arcilla? ¿Guardas lo eterno o lo mudable y breve? ¿Qué vínculo, qué lazo hay en tu esencia entre el yo pensador y el sentimiento? ¿Al pensamiento guardas obediencia o dominas audaz al pensamiento? ¿Por qué formas de amor volcán hirviente si tu latir a otro latir responde? ¿Dónde guardas el odio de serpiente? ¿La torpe envidia y la ambición en dónde? Yo no lo sé, mas la virtud y el vicio juntos te inspiran por extraño modo. Si abnegado, capaz del sacrificio, réprobo y criminal, capaz de todo. Invisible poder tu curso enfrena, múltiple forma a tu capricho mudas, tétrico en Hamlet, triste en Magdalena, sublime en Jesucristo, real en Judas. Amas al mundo y sueñas con el cielo, tremenda lucha en que tu ser exhalas. Así el ave, nacida para el vuelo, calienta el nido en que plegó las alas. Recuerda a veces a la cripta muda de beatífica fe, sublime ejemplo, y otras, roído por sangrienta duda, mártir expiras al umbral del templo. Ya eras ternura y místico idealismo, ya deleite sensual de amante pena, ora fe y religión, ora ateísmo, dogma que salva y duda que condena. Penumbra o claridad, verdad o mito, vives, palpitas, gozas y padeces. Por el amor confiesas lo infinito y aceptas el infierno si aborreces. ¿Qué batallar con tu pasión a solas? ¿Qué fe de aliz a solas con la idea? ¿Qué dejar en el ara en que te inmolas, carne que abraza, sangre que caldea? ¿Qué vida tan inquieta la del mundo? ¿Qué promesa tan dulce la del cielo? La muerte, qué misterio tan profundo, la nada, qué terrible desconsuelo. Cesa ya, corazón, tu lucha fiera, y que la luz al pensamiento acuda. Si eres fango nomás, ¿por qué se espera? Si eres obra de Dios, ¿por qué se duda? Misterio nada más. Y quien osado pretenda conocerte, pobre loco, vives
para ser barro demasiado y para ser verdad vives muy poco. Muchas gracias. Un Ya se minuto. acabó el tiempo. Bueno, a riesgo de que allá atrás me vayan a dar pamba, si alguien quiere hacer una intervención de 1 minuto, adelante, perdón por el O tiempo, 2:30. o 2. Ya nos están diciendo que es tiempo. Bueno, si no hay comentarios, quejas, dudas, bueno. Si no hay, Compren el libro. si no hay, aprovechamos la ocasión para promocionar el libro, va a estar acá atrás a la venta y yo espero que próximamente esté en acceso libre o ya está en acceso libre. No. Próximamente, ¿verdad? Cuando yo me muera. Sí. Ah, bueno, pues muchas felicidades al doctor por Pronto, pronto. libro que será o que ya es referencia. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una linda tarde. Ya, no me dio tiempo de eso. Qué horrible. Querían que leyeran más estas, pero ya se las Muchísimas gracias por habernos acompañado. De igual forma.